Quiero darle la bienvenidos a nuestro estudio. Vamos a estar enfocando hoy en un tema que yo sé que hay muchas opiniones sobre eso en el mundo religioso hoy. La mayoría de las iglesias protestante, pentecostal, hablan mucho del rapto. Quizás hoy en día es casi la mayoría de ellos. Entonces, quería yo repasar lo que la palabra de Dios dice sobre el futuro, el rapto y el plan de Dios. Entonces vamos a estar tocando varios temas en eso y vamos a ver también una parte de la historia, porque sabemos que hay cosas que Dios ya lo ha mostrado en la historia del mundo. Entonces el futuro, el rapto, el plan de Dios. Para principiar nuestro estudio, hay una pregunta muy importante que tenemos que contestar para poder seguir ese estudio y ver la verdad de Dios. A veces nosotros, uno de los problemas que nos pasa es que enredamos en una doctrina o una ideología que suena bonito. Y el problema es que a veces cuando estamos enredados, no podemos ver otra alternativa. Es que quedamos ahí pegada y para nosotros no hay otra cosa. No podemos ver otra opinión o ni podemos a veces ver la verdad dentro de la palabra mismo. Entonces hay un momento cuando necesitamos reflexionar. Y la pregunta ¿es Dios mentiroso? Sé que la mayoría al escuchar esa pregunta van a decir rápidamente, absolutamente no, Dios no es mentiroso. Pero muchas veces respondemos como decir rápido, sin pensar en qué significa esta según nuestras creencias. Entonces vamos a estar tocando unos temas un poco delicados y a veces difíciles. Y a veces no todas las cosas están como pensamos nosotros, tal vez. Y tenemos que decidir, ¿será que la Biblia está falso? ¿Será que Dios es mentiroso? ¿O será que yo estoy equivocado en mis creencias? Y eso es importante. Si de verdad entendemos qué quiere decir la pregunta, ¿es Dios mentiroso? Entonces podemos avanzar, porque vamos a confiar no en un pastor, no en una iglesia, no en una ideología, sino vamos a poner nuestra confianza ¿dónde? En Dios, porque sabemos que sí no puede mentir. Pero aquí encontramos nuestro primer problema. Está en el libro de 1 Nefi, capítulo 3, versículo 220 a 222. Y si usted ha leído el libro de Apocalipsis, sabe que hay una pasaje, creo yo, que está en como capítulo 17 de Apocalipsis, habla de una mujer que es abominable para Dios. Ella es una prostituta y ha prostituida con todo el mundo. Y Dios está refiriendo a una religión y está haciendo una distinción porque en capítulo 11 habla de otra mujer, la cual es la iglesia. Y eso es importante, tener esas dos mujeres distintos. Dice aquí, versículo 220, 1 Nefi 3, 220 al 222. Y me dijo, he aquí, tan solo hay dos iglesias. No hay otros. Yo sé que en el mundo de hoy, no sé si vamos a contar todas las sectas, tal vez hay unos 1000, 2000, 3000 sectas. Pero la verdad es, solo hay dos iglesias. ¿Cómo lo podemos distinguir? Pues uno, como dice 221, la uno es la iglesia del Cordero de Dios. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Dios no es mentiroso y ponemos nuestra confianza en Dios solo. No es por decir que sabemos todo, no es por decir que creemos todo perfectamente, pero nuestra confianza está en el Cordero y Él está guiando nuestra vida. En la otra es la iglesia del diablo. ¿Y qué hace el diablo? El diablo, como podemos ver en el huerto de Edén con Adán y Eva, cuando Eva fue al árbol prohibido, ¿qué fue las primeras palabras del serpiente? ¿Qué dijo Dios? Le sembró duda.
Y así nos pasa en el mundo religioso. Empieza el diablo a sembrar duda y empezamos a dudar, no de nosotros, sino de Dios. Dudamos cuando Dios dice que el pecador va al lago de fuego. Dudamos y empezamos a formular otras ideas, otras doctrinas que tal vez no es así. O tal vez no va a ser matado todos en el infierno. Entonces empezamos a cambiar o buscar manera de crear otras alternativas. ¿Por qué? Porque no creemos en Dios. Hay tan siquiera dos iglesias, no hay más, no hay menos. Uno pone su confianza en Dios y cree en su palabra. El otro duda de la palabra de Dios, duda de Dios y ha empezado a formular sus propias ideas y creencias. Muy importante. Otra vez, todos los que creen en el Señor, que son parte de la iglesia del Cordero, no es por decir que todos sabemos todos. No, estamos en un camino. Y mientras que estamos escuchando a Dios y estamos siguiendo a Él, tarde o temprano llegamos todos a un solo acuerdo. No porque la iglesia nos dijo tal es la doctrina, sino porque la palabra nos dice tal es la doctrina. Eso es importante. Y 222, de modo que el que no pertenece a la iglesia del Cordero de Dios, pertenece a esa gran iglesia que es la madre de abominaciones. Importante esas palabras. Tenemos nosotros que mirar bien dentro de nosotros y decidir a quién vamos a seguir. ¿Vamos a seguir a Cristo o no? Es una decisión. Entonces, vamos a proceder. Necesitamos leer un poco de historia, porque muchas creencias vienen de algún lugar. Entonces, vamos a revisar un poco de la historia, de dónde nació la idea, la doctrina, la filosofía del rapto. Muy bien. El papado orquestó un plan para contradecir las enseñanzas de Cristo y formó la sociedad de jesuitas. Importante, si vamos nosotros atrás, cuando las iglesias protestantes empezaron a ser formadas, en el tiempo de Martín Lutero, Juan Calvin y otros de esos, ninguno de ellos creía en el rapto. Es algo más moderno. Se formó un montón de las iglesias protestantes, todos ellos tenían un solo punto de vista, que el libro de Apocalipsis era histórico por la mayor parte y que no había un rapto. Pero ahora ha ido cambiando. En el año 1585, el jesuita Francisco Rivera escribió su comentario sobre el libro de Apocalipsis con la intención de cambiar el punto de vista tradicional de Apocalipsis, que era histórico, fuera de la iglesia católica y el papado. ¿Por qué? Porque las iglesias protestantes en aquel tiempo creían que aquella mujer que está sentada sobre 7 montes era la iglesia católica, vestida de púrpura, con un cáliz en su mano, con la sangre de los santos dentro. Entonces, eso causó un gran problema. ¿Por qué? Porque toda la gente, al ver ese pasaje y ver que era la iglesia católica, la católica perdió muchos miembros. Se fueron a las iglesias protestantes. A cada uno de ellos empezó a crecer. Entonces el papado dijo, no podemos seguir perdiendo gente. Tenemos que cambiar eso. Entonces, él, Francisco Rivera, escribió que el anticristo aparecerá en un punto del futuro y va a guerrear contra los cristianos, y que los 2 testigos de Apocalipsis 11 lucharán por 3 años y medio contra el anticristo. Luego serán matados los 2 testigos y el anticristo. Sigue reinando por otros 3,5 años, cumpliendo los 7 años de tribulación. Entonces podemos ver aquí en ese pequeño pedazo, si yo creo que el anticristo viene en el futuro y que va a matar los 2 testigos y que va a reinar ya por un periodo total de 7 años o 3,5 años, no estoy creyendo en una doctrina que salió de las iglesias protestantes. Estoy creyendo en una creencia que tiene su raíz en la iglesia católica. Eso es importante conocer.
distinguir. Seguimos. Un delegado que se llama Maitland de la Iglesia de Inglaterra introdujo esa misma idea futurista a cristianidad aproximadamente en el año 1830. La idea futurista quiere decir que Apocalipsis, por su mayoría, no completo, pero por su mayoría todavía falta cumplir en el futuro. Estamos esperando eso. Los 7 copas, las 7 plagas y todo eso está todavía en el futuro. La idea histórica es que mucho de eso ya cumplió, porque empezó en el tiempo de Juan y ha ido cumpliendo pedazo por pedazo hasta hoy. Distintas opiniones, distintos puntos de vista. Hay otros puntos de vista también, solo estoy hablando de los mayores. Entonces, Maitland confesó que fue los escritos de un jesuita que influenció sus pensamientos, y solamente pocos años antes del comentario de Maitland, un ministro de la Iglesia de Escocia con el nombre Irving publicó también un comentario que contenía ideas similares. Entonces, alrededor de ese año 1830, estamos hablando de una fecha muy moderna, desde el año 70-72, cuando fue destruido Jerusalén y la iglesia esparcida de Jerusalén, nunca en la iglesia estaba ese pensamiento, hasta que ya en 1500 aproximadamente los jesuitas empezó a escribir sus comentarios con las palabras de Francisco Rivera, y luego los protestantes leyeron sus libros y empezaron a creer y enseñar a sus iglesias alrededor de los 1800. Muy importante. Entonces, Irving publicó también un comentario que contenía ideas similares. Eran nuevas ideas, muy distintos de los tradicionales. Irving organizó su iglesia y la llamó la Iglesia Apostólico Católico. Él también ayudó a promover el nuevo movimiento pentecostal. Ahora sabe dónde están las raíces de eso. Quienes estaban predicando el nuevo doctrina del rapto. No era algo viejo, era algo nuevo, que según fue visto por una muchacha de Escocia de 15 años, quien se llama Margaret MacDonald. Ella tuvo una revelación y compartió su revelación que la iglesia iba a ser raptada antes de la gran tribulación. Es importante ver esos pedazos de historia, porque podemos ver dónde empezó a entrar esas cosas. Y no es por decir que un sueño, una visión no puede suceder en la iglesia. Siempre Dios habla con su pueblo, con visiones, con sueños, con revelaciones. Eso es muy importante. Pero sabemos nosotros que la palabra mismo enseña. Primeramente, toda visión, sueño o revelación, si es de parte de Dios, tiene que estar de acuerdo con la palabra. Es el primer paso. Luego, si es de parte de Dios, la misma palabra dice que Dios siempre confirma su palabra con 2 y 3 testigos. Entonces, esas cosas son necesarias dentro de la iglesia. Tiene que concordar con la palabra y tiene que ver testigos. Si no están esos 2 puntos, no es recibido por Dios. Entonces, vamos a estar revisando algunos pasajes en la palabra de Dios para ver si esa idea del rapto realmente está apoyado por la palabra de Dios. Primeramente, necesitamos ver un pedazo importante en discernir la palabra de Dios. Hay 2 cosas que vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo versículos particulares, pero aquí vamos a ver algo más grande, el patrón. ¿Qué quiere decir un patrón? Pues cuando hablamos nosotros de costurar, un patrón es un pedazo de papel que se marca los pedazos, por ejemplo, de un vestido, una camisa. Usted va a poner esos pedazos de papel sobre la tela y tiene líneas ese papel, dónde cortar, dónde costurar para sacar las piezas de algún vestuario, camisa que usted va a costurar. Entonces, un patrón es un ejemplo. Entonces, cuando leemos el Viejo Testamento, cuando leemos el Nuevo Testamento, tenemos el patrón de Dios. Bien nos dice en Hebreos 13, creo que es 8 o 9, Jesucristo es el mismo. Ayer, hoy y para siempre. ¿Qué quiere decir? Hay un patrón que va siguiendo siempre.
Entonces, vemos qué dice la palabra. San Mateo 24, 22 al 26. Si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortadas. Entonces, si alguno os dijera, he aquí está el Cristo, o ahí, no lo crees. Porque si levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. He aquí os lo he dicho antes, así que si os dijeran, he aquí está en el desierto, no salgues, he aquí en las alcobas, no lo crees. Importante ese pasaje, está hablando de los últimos días. Primeramente dice que va a ser un tiempo tan difícil que si Dios no acortaba el tiempo, ninguno se salva. Pero por causa de los escogidos, Dios va a hacer una obra importante. Pero luego 24 nos habla de falsos cristos. ¿Por qué nos habla de falsos cristos? Porque hay un peligro por los creyentes. Sabemos que si viene un falso Cristo o no, eso no importa a un incrédulo. Si él sigue un falso Cristo, no está más perdido que era. Siempre está perdido por ser incrédulo. Entonces, el falso Cristo y falsos profetas solo importa a los verdaderos creyentes. Y eso es importante para que pensemos. Bajamos al versículo 30 al 32. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todos los tribus de la tierra y verán el Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviarán a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera, aprender la parábola. Cuando ya su rama enternece y las hojas brotan, sabes que el verano está cerca. Muy importante ese pasaje. ¿Por qué? Porque versículo 31, es donde muchos se enfocan cuando hablan del rapto. Viene el Señor, está en el cielo, luego Él junta a su pueblo y donde lo lleva allá en el cielo y ahí estamos dependiendo su creencia por un periodo de tiempo o tal vez no. Cada uno tiene su distinción. Pero aquí tenemos una seña importante para los eventos del final. Dice el versículo 32, cuando ya su rama enternece y las hojas brotan, sabes que el verano está cerca. Está hablando de higuera. Hay una distinción, hay dos árboles importantes en la palabra de Dios. Uno es el olivo, uno es la higuera. La higuera se trata más de la nación de Israel por genética. No necesariamente creyentes. Puede ser gente que están nacidos judíos o del tribu de Benjamín o del tribu de José o algo otro de los tribus, Simeón, Rubén, Dan, así. Pero tal vez no son creyentes, puede ser hasta ateos, pero son parte del pueblo de Israel. Este es la higuera, es la nación carnal. Luego tenemos el olivo. El olivo enfoca en los creyentes, empezando en la casa de Israel. El olivo que es cultivada habla de la casa de Israel y sus creencias en el Dios verdadero. Ya no puede ser ateo, ya no puede ser incrédulos. Y cuando hablamos del olivo, tenemos nosotros la promesa como iglesia que somos ramas del olivo silvestre y estamos injertadas por medio de Jesucristo. Entonces Dios nos saca de otras religiones y nos injerta dentro de la religión verdadera. Entonces ese olivo tiene tanto ramas naturales genéticamente de Israel y también tiene ramas que son de los gentiles, pero es un solo árbol creyente en el Dios verdadero. Aquí en 32 nos dijo, de la higuera aprende la palabra. Entonces hay un señal en el periodo de tiempo de la cual podemos nosotros ver y saber qué está pasando. Es el nacimiento o el restablecimiento de Israel como nación. Y sabemos que esto pasó en el año 1948, cuando Israel recibió su tierra de nuevo y fue reconocido mundialmente como una nación independiente.
Muy bien, seguimos, versículo 33 al 37. Así también vosotros, cuando veas todas esas cosas, sabe que está cerca la puerta. De cierto digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Entonces, está hablando de varios eventos aquí. Van a venir falsos cristos, la higuera va a brotar. Cuando estamos viendo todos esos eventos, sabemos que está cerca a las puertas y aún nos dijo algo muy importante: no pasará esta generación. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero de la día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Y como en los días de Noé, así será, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces nos va comparando. Dijo que la mera fecha solo el Padre Celestial va a saber. Aunque vamos a estar viendo eventos como el brotamiento de la higuera, aunque vamos a ver otros eventos, tal vez va a venir falsos cristos. Y por todos esos eventos vamos a saber, está acercando mucho las cosas de Dios. Puede haber muchas dificultades en el mundo, tribulaciones, problemas, pero sabemos que está llegando cerca el día. Pero solo el Padre sabe la mera fecha. Pero lo que sí no sabe, como dice en 37, va a ser como en los días de Noé. Importante. Noé fue dado un periodo de tiempo para preparar. Él preparó, Dios le dio un trabajo para hacer, para salvar su familia. Él tuvo que hacer una arca, hizo su arca, pero no solo hizo una salvación carnal, sino fue a predicar la palabra. ¿Por qué? Porque lo espiritual, la alma, es más importante que todo. Podemos perder el cuerpo, pero si perdemos el alma no tenemos nada. Entonces, así como los días de Noé, así va a venir la venida, la segunda venida, porque ya en Mateo 24 estamos después de su primera venida. Entonces, así también será la venida del Hijo del Hombre, su segunda venida. Sabemos que llegó el día cuando Noé tenía todos los animales a bordo del arca y vino Dios. Dice, no Noé, vino Dios, cerró la puerta y empezó a caer la lluvia. Entonces, todo tiene su plan perfectamente y Dios está haciéndolo. Ahora, comparamos la historia de Dios con su pueblo. Tenemos que hacer la pregunta, comparándolo como en los días de Noé. ¿Se salvó Noé del diluvio o fue preservado a través del diluvio? Tenemos que decidir porque no puede ser los dos. En otras palabras, quiere decir, ¿fue Noé raptada del diluvio o fue preservado a través del diluvio? Porque esto es el patrón. ¿Qué dijo Dios en Mateo 24? Como los días de Noé, así va a ser. Entonces, Él está diciendo, hay un patrón. Daniel y la guardia de leones. ¿Daniel fue raptado de la guardia de leones o fue preservado a través de la guardia de leones? Sadrach, Mesach y Abednego y el horno, ¿fueron raptados o quitados o salvos del horno o fueron preservados a través del horno? Las profetas de antigüedad, Cristo y la cruz, los discípulos del Nuevo Testamento. Tenemos muchos ejemplos más que no escribí aquí. Solo escribí unos de las historias más conocidos porque es importante para que pensemos. Si hay un patrón, podemos asegurar que es el mismo patrón que va a suceder. ¿Fue raptado Cristo para que no tuvo que sufrir la cruz? No. Tuvo que sufrir la cruz. Era importante. En medio de la tribulación somos purificados. Es importante. Y eso es para todos. Entonces, el patrón es que Dios nos va a guardar y salvar por medio de las tribulaciones. Eso lo podemos esperar. Algo va a pasar en esos últimos días, pero por amor a los escogidos, Dios va a hacer su obra en guardarlas. Tenemos una esperanza. Entonces, ahora quiero tocar la parte de esperanza, porque Dios tiene su trabajo. Eso sí es cierto. Dios no va a dejar que todos sus escogidos se pierdan. Nunca ha hecho esto. Siempre ha tratado de salvar a los verdaderos creyentes. Por alguna manera, si fuera tapar la boca de los leones, si fue en resucitar a Cristo al tercer día, siempre había una manera
para salvar a los creyentes. Entonces tenemos una promesa en San Juan capítulo 14. Quiero leer versículo 18 y luego vamos a bajar a 25 al 28. Dice, no os dejaré huérfanos, vendrá a vosotros. Esas cosas os he hablado estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la da. No se turba vuestro corazón ni tengan miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaréis, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque mi Padre mayor es que yo. Importante esas palabras. El Señor dijo, no lo voy a dejar a ustedes huérfanos. Noé no fue huérfano. Daniel no fue huérfano. Sadrach, Mesach y Abednego, recordamos Nabucodonosor cuando él miró por la puerta el fuego del horno. Dijo, no echamos 3, pero yo veo 4. ¿Y quién es este último que parece como el hijo de un Dios? Entonces, Dios nunca dejó su pueblo huérfano, sino todas las cosas van a suceder. Pero dijo él, no tengas miedo. ¿Por qué dijo no tengas miedo? Si nos va a raptar de ese mundo y llevarnos a las nubes y no va a haber peligro y no tenemos que sufrir nada de tribulación, ¿cuál sería el propósito de decir no tenga miedo? Ni turba vuestro corazón. Es que vamos a estar aquí. Vamos a sufrir como ya empezó algunas cosas en ese tiempo. Dijo, pero Dios va a dar paz. En medio de las dificultades, en medio de las pandemias, en medio de los hambres, Dios va a dar paz a su pueblo y también va a dar sabiduría, así como en tiempos antes. En el caso de Daniel, Daniel no pudo hacer nada, solo confiar en Dios. Dios tapó la boca del león. En el caso de Noé, Noé sí podía hacer algo, pudo hacer su barca. Entonces Dios nos ha dado ejemplos. Y para cada quien, según donde vive, según donde lo que está a su alrededor, puede ser que va a tener que hacer algo en su vida para escapar o para preservar su familia. Podemos pensar en Sodoma y Gomorra. Abraham no tuvo que hacer nada. Aunque iba a ser su vecino, Sodoma y Gomorra quemada, Abraham no tuvo que hacer nada. Lot sí tuvo que hacer algo, tuvo que escapar y aún en escapar perdió su esposa. Y eso podemos conocer por el tiempo de la venida del Señor. Tenemos la previso del Señor también en Mateo 24, cuando el imperio romano iba a venir a Jerusalén y destruirlo. Y sus discípulos estaban mirando el templo y Jesús dijo, ni una piedra quedará sobre otra piedra. Y él dio la advertencia. Cuando tú veas el enemigo venir a rodear la ciudad, el que está en su techo, baja y escápate sin agarrar su maleta o sus cosas en su casa. Entonces Dios en aquel tiempo dio una advertencia. Pero yo pienso que aún en aquel tiempo había diferentes tipos de personas. Una persona al escuchar la advertencia que iba a haber algo peligroso en Jerusalén, aún de antemano empacó su bulto, sus maletas, tomó su familia y se fue a buscar a dónde vivir en otro lugar donde no iba a haber ese tan grande castigo. Y pasó sus negocios quizás, su dinero, fue a vivir en otro lado y todo fue tranquilo. Y cuando Jerusalén fue destruido, quizás no sufrió nada. Había otra clase de personas que dijo, pues como Dios dijo, cuando veo el ejército, me escapa, voy a esperar hasta el último momento. Y quedaban ellos en su techo viendo dónde está el enemigo. Al ver el enemigo, bajó de su techo y escapó. Y así como Lot, quizás había mucho dolor cuando se escapó. Y quizás también había una tercera clase de personas. Los que están en medio de Jerusalén y aunque vean, aunque escuchen, el enemigo viene. Ellos van creyendo, yo no puedo salir, tengo mis padres que son viejos, tengo mi familia, mi trabajo, mi casa, mis bienes. ¿Cómo lo puedo dejar todo eso para escaparme?
entonces quedan creyendo. El Señor me va a salvar aún dentro de Jerusalén. Pues sabemos históricamente, sí, sobrevivió algunas personas en Jerusalén. Si leemos la historia que escribió Josefo en su libro histórico, pero sabemos también que murió cruelmente muchos que quedaron en Jerusalén. Y los que sí sobrevivieran, la cual fue muy poco, eran casi puros esqueletos. Estaban a punto de morir. De seguro muchos al salir de Jerusalén todavía se morían. Y los que sobrevivió de todo fue un número muy, muy pequeño. No es bueno arriesgar. Dios nos ha dado avisos y de eso está hablando. Dijo, os he dado la paz. No tenga miedo. Dios por su Espíritu nos va a guiar en lo que tenemos que hacer. Nos comprometió en 28. Voy y vengo a vosotros. No es que nosotros vamos a Él, es que Él viene a nosotros. Importante. Seguimos a Mateo 28, 24 otra vez, versículos 38 al 42. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en la arca. ¿Qué quiere decir? La vida pasaba tranquilo, así como en Jerusalén. Vino el imperio romano bajo Tito, rodeó la ciudad, cada quien estaba negociando en el mercado y luego llegó el momento cuando no podían negociar. No había entrada, no había salida. Así en el tiempo de Noé llegó las primeras gotas. De seguro cuando llegó las primeras gotas había algunos pensando, ¿no había un hombre que nos habló de que iba a venir agua? ¿Quién era aquel hombre? Y ya empezó a pensar. Y algunos cuando ya el agua llegó a la cinturón dijo, pues creo que debo ir a buscar a aquel hombre que estaba predicando. ¿Cómo se llama él? Noé, sí, vamos a buscar a Noé. Pero ya era tarde, la puerta estaba cerrada cuando las gotas empezó a caer. El que llegaba después estaba afuera, tocando la madera. Ya era tarde. No deja que esas cosas sean tarde en su vida. Versículo 39. Y no entendieran. La gente afuera no entendieran. El único que entendió en todo el tiempo de Noé era ¿quién? Noé. Él entendió. Ni sé qué tanto entendió su familia que fue salvo con él, sus hijos, sus esposas, su esposa. No sé qué tanto entendió ellos, pero Noé entendió. Así en el venida de Cristo no va a haber muchos que entiendan. Muchos van a quedar ciegos hasta que caen las primeras gotas y van a ir corriendo para la arca, pero la puerta va a ser cerrada. No entendieron hasta que vino el diluvio y se las llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Importante. ¿Por qué? Porque Dios comprometa lavar ese mundo de los malos. Piensa en eso. ¿Noé fue raptado? No. Los malos fueron, por decir así, llevadas. Versículo 40. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomada y el otro será dejado. Dos mujeres están moliendo en un molino, la uno será tomada y la otra será dejado. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y yo sé que en ese 40, 41 es donde todos se enfocan. Aunque ya nos dijo, será como en los días de Noé. Aunque Noé no fue llevado, fue guardado aquí en el mundo y fueron los malos que estaban llevados, la mayoría hoy al llegar a 40 y 41 olvidan de los demás versículos y enfocan. Dice, uno será tomado y el otro será dejado. Y sin falta, he viajado a muchas partes y siempre y cuando yo pregunto a la gente que viene de otras iglesias, si hoy viene el Señor Jesucristo, ¿quiere usted ir primero o quiere ir usted segundo? Sin falta siempre me dice, yo quiero ir primero, por favor. ¿Quién fue primero, Noé o los malos? Los malos. Noé estaba guardado en su arca. Piensa bien en eso, porque es lo que nos está hablando. Ahora, vamos a leer un poco más adelante el parábola del cizaña y el trigo. Ahí nos va a dar un poco más entendimiento. Pero quiero brincar primeramente a un pasaje en Jeremías 3. ¿Por qué? Porque nos habló
uno será dejado, uno será tomada. Entonces, hay algo que está sucediendo y Dios desea que entendamos. Busquemos un pasaje con palabras similares. Jeremías 3, 14 al 17. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. ¿Y qué va a hacer su esposo? Tomaré uno de cada ciudad, así como nos acabó de leer en Mateo 24, y dos de una familia. ¿Y qué va a hacer con esa gente? Y os introduciré en Sión. ¿No será que va a llevar a ellos a los cielos, a las nubes? No. Lo va a introducir en Sión. Si no sabes qué es Sión, busca Isaías capítulo 2, los primeros 5 o 6 versículos. Ahí lo va a dar el principio de esta Sión que está hablando aquí. Versículo 15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacenten con conocimiento y inteligencia. ¿Para qué vamos a ocupar pastores con conocimiento y inteligencia si estamos allá en las nubes? No lo vamos a ocupar, lo vamos a ocupar acá. Versículo 16. Y acontecerá que cuando os multiplicaréis y creceréis en la tierra, en aquellos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordará de ella, ni lo visitarán, ni la volverán a hacer. Importante, porque nos está dando otro elemento. Sé que muchos están esperando el tercer templo y que van a regresar a hacer sacrificios y están buscando la arca del pacto. ¿Qué dijo Dios? No dirá más arca del pacto. No es importante y no va a aparecer. Nunca lo van a encontrarlo porque no va a haber un tercer templo. Eso no tiene que ver con el plan de Dios. Versículo 17. En aquel tiempo llamará a Jerusalén, ¿qué? Trono de Jehová. Sabemos que muchos de los pasajes en el Viejo Testamento, Jeremías, Isaías, Ezequiel, estaban hablando del Viejo Testamento. Muchos tuvo su cumplimiento en aquel tiempo. Y algunos piensan que eso puede ser que está hablando del primer venida de Jesús. Pero no puede ser, porque Jerusalén no estaba el trono de Dios, sino llegó el imperio romano bajo Tito y la destruyó. Y pasó 1900 y pico de años para que Jerusalén podía ser, o para que Israel podía ser nación de nuevo. Y hasta en el año 2018 ya fue reconocido Jerusalén como parte de Israel, como capital, por decir. Entonces, versículo 17, en aquel tiempo llamará Jerusalén trono de Dios. Es algo que hasta hoy puede cumplir. Y todas las naciones se unirán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén y no andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Quiere decir que las naciones del mundo, como dice en Isaías 2, vendrá al monte de Jehová para aprender de su camino, para aprender de sus leyes. Muy bien, vamos a la parábola del trigo y la cizaña. Creo que todos probablemente lo han leído y lo conocen bien, pero solo quiero repasarla. No voy a leer la interpretación en ese mismo capítulo. Si tú no entiendes cuáles son las piezas, puede bajar. Cristo mismo da la interpretación de las piezas. Yo solo voy a rápidamente repasar la primera parábola. Dice, les relató otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Dos matas, dos plantas que cuando son tiernos parecen muy igual. Hasta que ya empiezan a echar fruto, ya se distingue. El trigo bueno echa buen fruto, que es bueno para alimentar el cuerpo. La cizaña no. Hasta su semilla tiene una migaja de veneno y es peligroso. No es para comer. Versículo 26. Y cuando la hierba salió y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Entonces creció juntos hasta que llegó el fruto. Cuando llegó el fruto, ya se distinguió. Y vinieron los siervos de la padre de la familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Ellos estaban perplejos. Y usted sembró buena semilla, pero hay otra cosa aquí. 28. Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto.
Y los siervos dijeron, ¿quieres pues que vayamos y lo arranquemos? Recuerda, el campo donde está sembrado este es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino de Dios. La mala semilla que fue sembrado por el diablo son los que van siguiendo las órdenes del diablo. Entonces ellos preguntaron, ¿quieres pues que vayamos y lo arranquemos? 29, mas él dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente la uno con la otra hasta la siega. La siega quiere decir el fin cuando Dios va a recoger a su pueblo. Es lo que estuvimos leyendo en Mateo 24. Uno será tomado, uno será dejado. Y luego en Jeremías 3, uno de cada familia, dos de cada familia será tomado y introducido en Sión. Hay dos cosas pasando ahí muy importantes. Entonces, ¿qué pasa en la siega? Dice, en el tiempo de la siega, yo diré a los seguidores, recoger primero que el trigo. No fue Noé que fue recogido. No fue Daniel que fue recogido. No fue ninguno de esos que fueran recogidos, sino fueron los malos recogidos. La cizaña es recogido primero, los malos. Y atadlas en manojos para quemarlas. Mas recoged el trigo en mi granero. Granero quiere decir Sión. Isaías capítulo 2, otra vez, el monte de Jehová. Entonces Dios va a quitar la cizaña, lo que hace tropezar en su reino, y va a poner a su pueblo dentro, por decir así, su arca como Noé. Dios lo va a proteger a ellos como Él vea apropiada. Entonces, como hemos visto que hay una esperanza, Dios va a quitar el mal y Dios va a preservar a los buenos. Tenemos profecías y las profecías siempre nos ayudan a tener más esperanza todavía. Entonces, volvemos a Mateo 24, 32 al 34, ya lo hemos leído, pero vamos a repasarla. Como lo dijo, hay algo importante. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama enternece y las hojas brotan, sabes que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veas todas esas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Nos ha dado unos señales. Y luego de darnos señales, nos ha dado un periodo de tiempo. ¿Qué quiere decir una generación? Sé que muchas personas tienen sus ideas de generación. Sabemos en la Biblia mismo, han habido varios tiempos cuando Dios cambió la edad del hombre. Después del diluvio, dijo Dios, la edad del hombre será 120 años. En otra parte, dijo que la edad del hombre será 70 años. Cuando voy buscando entre la Biblia y el libro de Mormón, el último pasaje que me habla de la edad del hombre, encontramos una promesa en el libro de Mormón, en el último del libro de Mormón, cuando Dios estaba hablando con sus discípulos y ellos querían ir al reino de Dios después de cumplir su vida. Y Dios dijo, a la edad del hombre vas a morir y ir al reino del cielo. Entonces dijo, a la edad de 72 años. Importante. ¿Por qué? Porque si es profético, entonces mirando el brote de la higuera, podemos empezar a marcar nuestro tiempo. Importante. Entonces, tercer libro de Nefi, capítulo 10, versículo 1 al 8. Dijo, pero si arrepentieran y escuchan mis palabras y no endurecen mi corazón, sus corazones, estableceré mi iglesia entre ellos, y entrarán en el convenio, y serán contados entre este resto de Jacob, al cual he dado esta tierra por herencia, y ayudarán a mi pueblo el resto de Jacob, y también a cuantos de la casa de Israel que vengan, a fin de que construyan una ciudad que será llamada la Nueva Jerusalén, el granero Sión. Y entonces ayudarán a mi pueblo que está disperso sobre la faz de la tierra para que sean congregados en la Nueva Jerusalén, granero Sión. Y entonces el poder del cielo descenderá entre ellos y también yo estaré en medio. Y entonces empezará la obra del Padre en aquel día. Sí, cuando sea predicado este evangelio entre el resto
de ese pueblo. Importante porque hay una promesa aquí. Dios va a guardar su pueblo tal como lo guardó Noé, tal como lo guardó Daniel, tal como guardó así todos sus siervos desde el principio de tiempo. Ya tiene un plan y ya está en acción este plan. Versículos 5 al 8. De cierto os digo que en ese día empezará la obra del Padre entre todos los dispersos de mi pueblo, sí, aún entre los tribus que han estado perdidos, las cuales el Padre ha sacado de Jerusalén. Sí, empezará la obra entre todos los dispersos de mi pueblo, y el Padre preparará la vía por la cual pueden venir a mí, a fin de que invoquen al Padre en mi nombre. Sí, y entonces empezará la obra. El Padre preparará la vía entre todas las naciones, por lo cual su pueblo pueden volver a la tierra de su herencia. Y saldrán de todas las naciones, y no saldrán deprisa, ni irán huyendo, porque yo iré delante de ellos, dice el Padre, y será su retroguardia. Importante esas palabras, porque están confirmando que Dios va a proteger su familia, tal y como los días de Noé. Exactamente. Entonces, si la higuera brotó en el año 1948, ¿a qué año llegamos? Agregando 72 años. Y eso es importante para pensar en medio del día que estamos viviendo. Primer Nefi, capítulo 3, versículo 227 al 232. Dice, no obstante vi que la iglesia del Cordero, que eran los santos de Dios, se extendía también sobre toda la superficie de la tierra. Estaban en todo el mundo. Dios no necesita que hoy recogemos en una arca un lugar, sino Él nos puede proteger en su manera donde sea que estamos en el mundo. Pero como lo dijo, algunos como Abraham van a ser guardados donde están. Otros como Lot va a tener que escapar o ser perdido. Versículo 228. Y sus dominios sobre la faz de la tierra eran pequeños a causa de la maldad de la gran ramera quien yo vi. Y ocurrió que vi que la gran madre de abominaciones se reunió multitudes sobre toda la superficie de la tierra, entre todas las naciones de los gentiles, para combatir contra el Cordero de Dios. Y aconteció que yo, Nefi, vi que el poder del Cordero de Dios descendió sobre los santos de la iglesia del Cordero y sobre el pueblo del pacto del Señor, que se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra, y estaban armados no con AK ni con AR-15, sino estaban armados con rectitud y con el poder de Dios en gran gloria. Y sucedió que vi que la ira de Dios se derramó sobre aquella grande y abominable iglesia, de tal modo que hubo guerras y rumores de guerras entre todas las naciones y familias de la tierra. Viene Dios a lavar su herencia y va a dejar los creyentes y va a dejar otro grupo que no es cizaña, pero tampoco es creyente. Apocalipsis 21, versículo 10 al 15. Importante porque hay una promesa que Dios está haciendo un reino aquí. Y siempre nosotros, por nuestra parte, queremos ver una ciudad carnal, porque somos carnales, en que vivimos en un cuerpo que es carnal. No hemos muerto, no hemos sido transfigurados todavía. Entonces, nuestro parecer siempre es en eso que todo tiene que ser carnal. Pero aquí en Apocalipsis 21, y no vamos a leer todo, solo quiero repasar una pequeña pieza. Nos habla que la ciudad, la Nueva Jerusalén, será construido no con cosas materiales, aunque aquí lo vamos a ver, pues vamos a leer el pasaje. Dice versículo 10, y me llevó en el espíritu a un gran monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Tenía la gloria de Dios, y su luz era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como cristal, y tenía un muro grande y alto, y tenía 12 puertas, y las puertas 12 ángeles, y los nombres escritos en ella,
que son los nombres de los 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al poniente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos y en ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una caña de oro para medir la ciudad y sus puertas y su muro. Aquella caña de medir, ¿por qué está midiendo? Porque es de oro, porque oro quiere hablar de perfección. Está midiendo la ciudad, ¿por qué? No es que Dios interesa el tamaño de la ciudad, sino Dios interesa de quién, de nosotros. Las piedras, dice el Señor, son los creyentes. Cada uno de nosotros somos una piedra preciosa. La ciudad, la Nueva Jerusalén, el reino de Dios está construido por nosotros. Y la primerito piedra del ángulo para la ciudad, ¿quién fue? No fue una piedra, por decir así, pero sí fue preciosísimo. Era Jesucristo mismo. Fue la primera piedra del ángulo que empezó la construcción de la ciudad santa de Jesús. Y es la construcción que todavía Dios está haciendo y está por terminar. Vamos a entrar en el milenio. Y como habla aquellos pasajes, todavía hay ciertas personas que van a escuchar la palabra de Dios y ojalá creer. Pero podemos ver, Dios tiene una obra para hacer aquí en esa tierra. Su herencia aquí está en esa tierra. Va a lavar el mundo del mal, de lo que tropieza, de lo que es pecado. Y va a dejar aquí una herencia especial para todos sus hijos, los creyentes. Espero que eso pueda ayudar a usted un poquito en sus estudios y en sus pensamientos. Tenga un buen día y que Dios lo bendiga.